A esta hora tenemos el gusto de recibir ya en esta mesa informativa a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señora ministra, gracias por estar en este estudio. Les saludamos Alexandra Gaón y Jorge Ñacato y la hemos invitado para informar al país una noticia que puede haber generado mucha sorpresa y muchas reacciones, pero que el gobierno la asume, entiendo, haciendo un análisis profundo, tomando en cuenta diferentes parámetros. Y por allí quiero empezar, señora ministra. ¿Cuáles fueron los factores que movió al gobierno central para tomar esta decisión de eliminar el subsidio al diésel? Por favor, bienvenida, buenos días. Buenos días, Jorge, Alexandra. Un cordial saludo a toda la ciudadanía que hasta ahora sigue este programa. En efecto, el gobierno nacional, el presidente de la República hemos tomado la decisión de reorientar el tema del subsidio al diésel. No se trata de simplemente quitar el subsidio y dar una compensación, porque no es que estamos afectando ningún derecho para compensar nada. Estamos reorganizando esto que durante muchos años, pero muchísimos años, fue dirigido expresamente al tráfico del combustible, a la minería ilegal y a unos pocos que no necesitaban el subsidio, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo con esto es retirando ese subsidio y destinándolo a lo que siempre debió ser destinado, a los sectores sociales, a cerrar esas brechas. Y esto lo estamos haciendo en el sector mismo de la transportación, pero dirigido a esos transportistas que lo necesitan, al sector de la producción, a los agricultores, a los pescadores, y también teniendo en cuenta el eje social, la familia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Sin embargo, señora ministra, ha habido voces de protesta del mismo gremio de transportación en diferentes ramas. Parecería que no hubo una socialización integral, o cómo se socializó el tema. No, bueno, primero que debemos estar conscientes que todo cambio, toda medida va a generar incertidumbre. En algunos sectores descontentos, otros querrán aprovechar la oportunidad para sacar más, pero en fin, siempre va a generar incertidumbre. Esta medida fue socializada con tiempo con la dirigencia de la transportación. Ahora, cuando me dice no fue socializada de forma integral, supongo que también queda esta duda por lo que estamos viendo en redes, ¿no? Claro, es por los anuncios de ciertos gremios de la transportación. De ciertos gremios y sobre todo de aquellos que dicen somos de base. Así es. Pero el tema es que socializar estas medidas parte por las dirigencias nacionales. Entonces, y provinciales. ¿fue la dirigencia del transporte la que no socializó con sus bases? Yo no creo que no se haya socializado lo suficiente el tema. Yo creo que sí se socializó. Creo que de pronto en algunos sectores no fue de manera adecuada. Creo que otras personas querían otros beneficios, ¿no? Pero eso ocurre siempre. Eso es casi que normal en la historia de nuestro país y en cualquier momento donde hay este tipo de cambios. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos apreciando en este momento? Yo estuve personalmente ayer en Carchi. Estuve con el ministro de Transporte, estuve con la ministra de Finanzas, estuve con el ministro del Interior y con el ministro de Defensa. Nos reunimos con esos transportistas que dicen somos de base. Y no se ha socializado. ¿Cuál es el tema acá? Si conversamos y les decimos, estas son las ventajas que tiene este proyecto de reorganización, de redistribución, da un mejor enfoque, un enfoque adecuado. Y me siguen diciendo, no, el problema es que no se socializó. Entonces aquí vemos que hay otra intención, pues, ¿no? Entonces el tema parte porque todos, ciudadanía, transportistas, estén convencidos o conozcan de qué se trata. Y si cuando ya se los decimos, siguen manteniéndose en esto, bueno, aquí hay algo más. Ministra, y hablando precisamente de ciudadanía, ayer yo también estuve en Carchi y no necesariamente eran los transportistas los que estaban ocasionando este cierre de vías, porque en la bajada de Bolívar hacia el Juncal eran personas de las comunidades aledañas. No veía yo transportistas allí. ¿A qué hora estuvo ahí? Fue aproximadamente a las 5 de la tarde. Bueno, en ese momento sí hubo gente fuera que no eran transportistas porque no se trataba de un tema por la medida.
No, se trataba de un tema de un atropello, una muerte que pasó ahí a esa hora. En la noche, muy tarde en la noche, sí, ya salieron los transportistas. Incluso hay 5 detenidos que están a la espera de la audiencia de flagrancia. Y los detenidos son por haber paralizado el servicio público y por haber cerrado las vías. Entonces, ahí tuvimos 2 momentos. En efecto, al principio se confundió este tema. ¿Por otro lado? Sí, por eso es que vimos, por eso es que se veía ciudadanía. Fue por otro tema aparte. Pero en la noche, sí, salieron ya los transportistas por este tema. Y hablando de esos 5 detenidos, el ministro John Reinberg dijo que no van a permitir que se altere el orden público por este tema. ¿Cuáles son las medidas que tomarán y cuáles son los anuncios que ustedes hacen desde Ni por este ni por ningún tema. No vamos a permitir que se altere el orden público ni vamos a permitir que se paralicen servicios. Anoche, a altas horas de la noche, tuvimos que nuestro gobernador y la policía, las Fuerzas Armadas tuvieron que hacer malabares para que pasara una ambulancia con una persona que estaba grave, y aún así, frente a la posibilidad de que la persona fallezca en la carretera, ninguno de los manifestantes quiso abrir paso. Por eso viene todo este tema de la detención. No podemos permitir que se paralicen servicios, porque al final del día se afecta a la ciudadanía. Tampoco vamos a permitir que se altere el orden público. Por supuesto que hay una norma para eso, tampoco estamos actuando de forma arbitraria. Hemos conversado, hemos dialogado, estamos dispuestos a mantener las mesas de conversación, escucharles, pero tampoco vamos a permitir que se nos presione con cierre de calles o con paralización de servicios. Las vías deben estar expeditas. ¿Ciertos dirigentes de la transportación en distintas ramas intentan chantajear al gobierno? Acá yo no le llamaría chantaje y tampoco hablo de la dirigencia. Siempre hay uno que otro que sale que no reconoce ni a su propia dirigencia, no reconoce nada. Eso es casi que natural. Siempre nos pasa eso. Aparecen unos que conmigo no conversaron con el de acá. Entonces, para una medida como esta no se puede conversar con todos los transportistas, sino con sus dirigencias. Por eso ellos los eligieron. Ellos votaron por sus dirigentes para este tipo de situaciones. Entonces, claro, si nos hubiéramos sentado a conversar con cada uno de los transportistas, más allá de las dirigencias que sí se hizo, nacionales y provinciales, entonces, imagínense, nos hubiera dado el próximo año y no hubiéramos podido aplicar la medida, que repito, es una medida que va dirigida a redireccionar esos recursos. ¿Saben qué? El Ecuador invierte alrededor de 1.200 millones de dólares en ese subsidio. ¿Qué beneficio han visto los transportistas? ¿Qué beneficio ha visto la ciudadanía con ese subsidio? Ninguno. Ayer, mientras se daban todas estas protestas y todas estas mesas de diálogo, porque hubo en todo el país, en Santa Elena, se incautaron en dos ataques casi 700.000 galones de diésel. Por favor, somos conscientes de que esto se ha utilizado para el tráfico. Y ya no lo vamos a permitir. ¿Qué es lo que se está planteando? Es que este recurso vaya directamente a los transportistas a través de este bono que, a propósito, ya a partir de hoy día, a las 9 de la mañana, ya está reflejado en las cuentas. A partir de las 9 de la mañana. Los transportistas que se inscribieron el fin de semana. Que se inscribieron el fin de semana. Aparte de eso, estamos ya con los agricultores, con los pescadores. Estamos trayendo 600 motores fuera de borda para que los pescadores puedan otra vez volver a emprender, a impulsar su trabajo. Son 200 tractores que se van a entregar en este año. Aparte, se van a incorporar 50.000 familias al bono de desarrollo humano, y esta medida nos ha permitido que se pague ya esta deuda que se tenía con los adultos mayores y las personas con discapacidad en cuanto a la devolución del IVA. Sin embargo, ministra, de que ya se van a producir las compensaciones, como usted acaba de explicar, sobre todo a sectores del gremio productivo, así como de la transportación pública, de ese 1.200 millones de dólares que se ahorra vía subsidio, el 80% cubriría todas las compensaciones que usted manifieste. ¿Y el resto? A ver, no estamos hablando de compensaciones, porque repito, no podemos compensar porque no hemos afectado a nadie. Lo que estamos haciendo es direccionando, redistribuyendo. Entonces, ese subsidio en su totalidad va a ser redistribuido en cerrar la brecha social a través de beneficios que se van a entregar al sector campesino, a
los pescadores, a las mismas familias a través del bono de desarrollo humano, a los conductores, a la devolución del IVA, como ya se lo hizo. Los 1.200 millones de dólares. Están distribuidos en cerrar las brechas sociales. Uh-huh. Ahora, ministra, siempre va a generar malestar ciudadano, nos guste o no, bajo cualquier análisis que se haga. Y se anuncian movilizaciones de parte de diferentes gremios de la sociedad civil que están inconformes con otras decisiones gubernamentales y se suma esto. ¿Qué van a hacer para frenar futuras movilizaciones ciudadanas? Bueno, entendiendo también que las movilizaciones que están realizándose en este momento de los gremios de transportistas también son movilizaciones ciudadanas. Uh-huh. Yo creo firmemente en el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente. Eso es correcto, es un derecho constitucional y a eso no nos oponemos. Eso se va a respetar y se va a proteger. Lo que no vamos a permitir es que, sobre pretexto de una manifestación, de una expresión pública, se cierren vías y que se ponga en riesgo a la ciudadanía, que se afecte la economía de los ciudadanos, porque cuando se cierran las vías, las carreteras, se está perjudicando a la ciudadanía, no al presidente, no a los ministros. Ministro, y no solamente con el cierre de vías, ¿qué van a hacer ustedes desde el gobierno para realizar controles que impidan precisamente que suban los productos de primera necesidad para todos los ecuatorianos? Porque eso es muy importante, ministra, porque también se produce el otro fenómeno que es la especulación. Así es, Jorge, me disculpo, pero tenía que tomar el cafecito. No se preocupe, ministra. Muy rico, por cierto, muchas gracias. Sí, hemos pensado en todo esto. Créanme lo que esta es una medida técnica que fue analizada, que fue discutida, que fue estudiada y que, repito, persigue que los recursos vayan a quienes los necesitan. En esta medida, cuando la ciudadanía tiene la preocupación de la especulación, del aumento de los precios, sobre todo de la canasta básica, primero que deben decirle que hasta este momento no ha pasado. Desde que se anunció la medida hasta acá no hemos tenido ningún incremento de precios. Y no debería pasar. No debería pasar porque se han tomado las medidas tanto con los agricultores como con los transportistas para que no suban el precio del pasaje y para que no se eleven la... ¿Con ellos también dialogaron? Con ellos hemos dialogado, pero además de esto tenemos si no me equivoco, 1.178 personas de las intendencias y los comisarios de policía en todo el país, haciendo controles permanentes. Están todo el día y toda la noche. Ministra, porque la idea es que no vayamos hoy al mercado y nos diga, ¿sabe qué? Por esto ya no cuesta tanto, ahora cuesta lo otro. Es que no podemos permitir eso. Repito, esta medida fue... anunciada, preparada, construida técnicamente. Entonces, por supuesto que analizamos este riesgo pero este riesgo de especulación, ¿no? Uh-huh. Y este riesgo se para con los controles, porque no hay forma en que nos digan que producto de la reorganización de los subsidios ahora van a elevar los precios. No, porque trabajamos con los agricultores, con los pescadores, con las familias, y como repito, se están entregando no solamente los insumos, no solamente las herramientas para que ellos puedan reactivar sus actividades, sino además créditos y bonos que ya en el transcurso del día ya se estarán reflejando, no solamente los de los transportistas, sino también estos que van dirigidos a los agricultores. ¿Cuál es la disposición del Ministerio a las intendencias de policía de todo el país cuya competencia específica es, entre otras cosas, hacer control? Mano dura. Vamos a tener mano dura con aquellos que especulen y que jueguen con la necesidad de la ciudadanía. No vamos a permitirlo. Tenemos, los operativos son 24 horas. Un grupo está en el día, otro grupo está en la noche. Estamos en los mercados de transferencias, que son en los que se originan mayores dificultades. Estamos en las gasolineras para ver que el combustible se despache con normalidad y no exista esta especulación. Creo que la ciudadanía ya lo aprecia, se ha dado cuenta. En esta medida hemos tenido una particularidad que se anunció el viernes, ya estamos lunes y hasta este momento no tenemos quejas de eso. Hay algunos que dicen, sí, pero es que va a subir, pero no ha subido nada todavía. Hemos tenido los diálogos suficientes, la socialización suficiente, la preparación técnica, pero además tenemos los controles 24/7. Esto no quiere decir que mañana nos salte por ahí un avivato.
Eso puede pasar, pero estamos listos también. Y si eso pasa, ¿qué debe hacer la ciudadanía? Denunciarlo de forma inmediata. En cada provincia tenemos a las intendencias. Comisarías, intendencias y los gobernadores. Los gobernadores están recorriendo todos sus sectores. Tenemos los gobernadores activados también 24/7 para poder verificar, para recoger las denuncias de la gente y para poder actuar de forma inmediata. Ministra, cuando usted dice que es un tema difícil y dijo en principio que otros gobiernos ya analizaban este caso y es de dominio público, que el diésel y los combustibles en subsidios han sido de permanente análisis cada gobierno que viene, pero la pregunta es si se analizó en este gobierno y con esta decisión el alto costo político que esto va a implicar. La mejor pregunta que me han hecho respecto al tema. Verá, hay una diferencia entre este gobierno y los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos anteriores analizaron esto y se detuvieron por el costo político. Entonces, aquí también todos tenemos que notar cuál es la diferencia de Daniel Noboa con otros gobiernos, con otros presidentes. Daniel Noboa es un hombre valiente que está pensando en el beneficio de los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos más vulnerables, y no en el costo político. Esta era una medida que tenía que tomarse, que tenía que hacerse. Y claro, cuando hay intereses personales, pensamos en el costo político, pero cuando el interés es el beneficio y el bienestar de la ciudadanía, ahí no hay costo político. A riesgo de cualquier cosa, las decisiones que beneficien a la ciudadanía hay que tomar. ¿Y esto no se tomó en cuenta de que podría poner en riesgo la consulta popular que anunció el presidente para el 30 de noviembre? Se ha analizado todo, absolutamente todo. Créanlo que no fue una medida antojadiza. No es que nos levantamos un día diciendo vamos a reorganizar. No, ha habido todo el estudio, el análisis técnico, el análisis social, el análisis político, y creemos que con la ciudadanía tenemos que ser totalmente francos y transparentes. Que las medidas, por más duras que sean, que van a beneficiar al corto, mediano plazo, porque esto se va a ver enseguida, el beneficio que tiene la ciudadanía. Estas medidas hay que tomarlas, pese a cualquier costo político. Porque no importa que se caiga la consulta. Yo no creo que se caiga, porque le digo, la ciudadanía va a ver la diferencia. La va a ver muy pronto. De hecho, ya estamos notando que con todo el control y con toda la preparación que tuvimos, no hay lo que la gente temía. De inmediato va a subir todo, el precio del pasaje, los alimentos. No ha habido eso. Repito, estamos preparados para enfrentar si lo hay, pero la ciudadanía debe darse cuenta que esta medida ha sido diferente en cuanto a la preparación que el gobierno tiene para enfrentar estas situaciones. Ahora, hubiera sido muy fácil decir, ganamos la consulta y tomamos la medida. Hubiera sido muy facilito. Y eso sí hubiera sido... faltaba poco tiempo. Claro, y eso sí hubiera sido un cálculo político, ganemos y luego veremos lo que pasa. No, las decisiones hay que tomarlas en los momentos que se deben tomar. Es una decisión oportuna, una medida que va a beneficiar a la ciudadanía, y ténganlo por seguro, que esto se verá muy pronto y que también se verá reflejado en los resultados. Definitivamente algún gobierno debía tomar esta decisión, ministra. Por supuesto. Y aquí lo hemos visto de los gobiernos anteriores, de esos extremos y de los que se fueron del lado y lado. De los que se quedaron en medio, todos han dicho que esta era la medida necesaria, pero no tuvieron ni el valor de hacerlo, y lo que es peor, actuaron con un cálculo político individual y no por el beneficio de la ciudadanía. Ahora, ministra, los ataques políticos vienen también en el sentido de vincular al Fondo Monetario Internacional, y que esto es una disposición del FMI para conseguir futuros créditos. ¿Qué hay de verdad? Bueno, hagamos un poquito de historia reciente. Recordemos que hasta el expresidente prófugo quiso eliminar los subsidios. Así es. Y a él no se le acusaba de vínculos con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver. El Fondo Monetario no tiene nada que ver acá. Es una decisión que ha sido tomada en función de los parámetros técnicos analizados. Esto es sumamente técnico. Aquí tenemos un discurso desgastado de ciertos sectores, pero totalmente desgastados, que el neoliberalismo, que el Fondo Monetario Internacional, eso
esos discursos, esas narrativas que ya son de la historia, que ya no forman parte de la dinámica social y política del Ecuador, del nuevo Ecuador, no las podemos aceptar de ninguna manera. Hemos sido claros, hemos sido francos, hemos sido transparentes con la ciudadanía. En esta medida y en todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional, no tiene absolutamente nada que ver el Fondo Monetario Internacional. En algunas hasta se han sorprendido también. Pero el acta firmada con el Fondo Monetario Internacional, me refiero a la carta de intención, ¿no establece al menos las sugerencias de ir en este sentido al gobierno central? Vea, usted lo acaba de decir, pueden sugerirnos, y no solamente multilateral, pueden hacerlo desde otros países. Nosotros estamos conscientes que en la dinámica social que vive el Ecuador, en el concierto de las naciones, es importante el multilateralismo y poder contar con estos agentes. Pero más allá de cualquier sugerencia, más allá está la realidad que vivimos. Y repito, si esto se tratara, como algunas personas quieren hacerlo ver, de una imposición o una sugerencia, créanmelo, que gobiernos anteriores lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho. Aquí no se trata de ser sumisos con un organismo internacional, sino de cerrar las brechas sociales que consumen a nuestro país. En medio de estos anuncios, el presidente de la República toma la decisión de trasladar la sede del Ejecutivo de Quito hacia la provincia de Cotopaxi, dicho sea de paso, una provincia de donde es oriundo el expresidente de la CONAIE, principal opositor del gobierno. ¿Por qué estas decisiones? Porque nuestro gobierno es un gobierno que atiende a la ciudadanía, es un gobierno territorial. Si bien en esta ocasión se ha hecho con un decreto presidencial, recordemos que en otras ocasiones el presidente se ha trasladado largo tiempo a otras provincias que no sean Pichincha y ha estado despachando desde Manabí, por ejemplo, para atender el tema de la delincuencia directamente. Él estuvo varias semanas despachando desde Manabí. Guayas, en Guayas ha estado muchísimo tiempo. Entonces, esto no es otra cosa más que la expresión cotidiana de nuestro gobierno de atender a la ciudadanía y de gobernar cerca de las Ministra, poblaciones. ya existen movimientos y partidos políticos criticando la decisión del gobierno. ¿Qué le dicen desde el gobierno a ellos ahora? Porque ya dicen, ¿y cómo nos aseguramos de esa redistribución de recursos cuando no necesariamente, a decir del criterio muy personal de ellos, la subida del IVA del 12 al 15% no se vio reflejada en los temas de seguridad? Bueno, sí se vieron reflejados en temas de seguridad. De pronto, la gente lo que esperaba, o los críticos, no la ciudadanía, los críticos lo que esperaban era que lo que ellos dejaron, lo que hicieron con el Ecuador, se resolviera en 2 días. Y ellos saben perfectamente que esto no es así. Que este es un proceso. Estamos en una situación que fue construida durante más de una década, mucho más. En consecuencia, salir de esto va a demandar de tiempo, de recursos, de unidad. ¿Qué es lo que vemos del bloque de seguridad todos los días? Tenemos un ministro de Defensa, de un ministro del Interior sumamente valiente, que está encabezando los operativos, y todos los días vemos operativos, decomisos, detenciones. Eso no se hace con el viento, pues. Eso se hace con los recursos. Entonces, pero la ciudadanía en esto, aquí sí la ciudadanía, realmente que los críticos, esos que dejaron al país sepultado y que ahora vienen a querer enseñarnos cómo salir de las crisis cuando ellos mismos las provocaron y no pudieron sacar al país adelante. Entonces, a ellos, créanme lo que con ellos no me desgasto. La ciudadanía sí, la ciudadanía debe estar tranquila y segura de que el redireccionamiento de los de este dinero que iba a los subsidios, al subsidio en este caso, se va a reflejar desde hoy en las cuentas de los transportistas, de los agricultores y posteriormente de las personas que accedan a los créditos que con este redireccionamiento se van a dar. Ministra, es momento de un diálogo nacional.
Por supuesto, pero el diálogo nacional no debe ser momentáneo, el diálogo nacional debe ser permanente. Por eso también nuestro presidente ha decidido trasladar la sede momentáneamente del Ejecutivo, porque necesitamos esos diálogos, necesitamos estar con la gente. El diálogo para nosotros es la presencia territorial. El diálogo para nosotros no es solamente con 2, 4 políticos o con 3 o 5 dirigentes, es con toda la ciudadanía. Y la gente que me conocen saben que yo les he dado la vuelta al país con las amas de casa, con los transportistas, con los agricultores, con los pescadores, con los jóvenes. Entonces, eso, créanme, lo que es el diálogo que estamos imponiendo desde el gobierno todos los días. ¿Cuál va a ser la dinámica de diálogo, y con esto termino, con el movimiento indígena, ministra? Igual que con todos los sectores. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Vamos a conversar en todos los momentos, en cualquier situación. Estamos atendiendo los requerimientos, porque eso es lo importante. Este gobierno no le cierra las puertas a nadie, y peor, va a dejar una familia atrás, jamás. Es la población indígena, igual que el resto del país, pueden estar totalmente seguras de que el gobierno está trabajando para ellos. Ellos también van a ser parte de esta redistribución que estamos haciendo. Por supuesto que sí. Ahora, una cosa es, repito, el diálogo, y otra es aceptar que se paralicen, que dirigentes paralicen o cierren. Y ya nos hemos dado cuenta que no es la población, que no es la ciudadanía. Y eso lo hemos descubierto a lo largo de estas semanas pasadas, cuando han salido a contramarchas, a protestar. O la marcha que viene mañana en Cuenca, ¿no? Hay una marcha mañana en Cuenca, sí. Esa es otra expresión de la ciudadanía. Pero las marchas que hemos tenido de los tradicionales incendiarios, han sido de 200, 300 personas. Con los incendiarios, como usted dice, no se van a reunir. Con esos no, pues. Okay. Nos reunimos con el pueblo, nos reunimos con la dirigencia, nos reunimos con la gente que quiere sacar adelante el país, pero no con esos que amenazan con incendiar y quemar y terminar, y que, repito, a estas alturas pues nos damos cuenta que cuando eran financiados podían mover, ahora ya no, pues. Con eso me quedo, ministra. Le agradezco por su tiempo, muy amable, que tenga una excelente jornada, muy gentil. Muchísimas gracias, Jorge, Alexandra. Gracias, ministra, Un delicioso café y un momento muy interesante con ustedes. Gracias a la ciudadanía. Gracias a la doctora Zaida Rovira, ministra de Gobierno. 7 en punto.